4 meses después de mi accidente de coche, aún no podía ponerme de pie. Incluso para una tarea tan sencilla como coger un libro de la estantería, tenía que pedirle ayuda a Sara. En el futuro, se imaginaba, yo me convertiría en una carga que tendría que mantener el resto de su vida. Por eso, empezó a hacer todo lo posible para que yo fuera quien terminara nuestra relación. Iba caminando rápido para mover mi coche cuando pasé junto a un grupo de personas. Entonces oí que Sara me llamaba. ¿Alex? Su voz sonó completamente sorprendida. Me detuve y me giré para mirarla. Hacía varios años que no nos veíamos. Jamás imaginé que se enteraría de mi recuperación de esta manera. Caminó hacia mí entre la multitud, mirándome primero la cara y luego las piernas. Parecía comprobar si lo que veía era real. Sabía lo que buscaba, así que hablé primero. ¿Quieres que te ayude a caminar unos pasos? Solo entonces la sorpresa en sus ojos se transformó en un grito de asombro. Alex, ¿puedes ponerte de pie otra vez? Es un milagro. Parecía que nunca se había imaginado que algún día volvería a caminar por mi propio pie. Era como entonces. Aunque el médico había dicho claramente que mis lesiones no eran tan graves y que sanarían si seguía con la fisioterapia a largo plazo. Aunque estaba siguiendo todos los tratamientos que me recetó el médico, 3 meses después de mi lesión, solo porque ni siquiera podía levantarme con la silla de ruedas, decidió que estaría confinada a ella de por vida. Nunca antes había visto esa faceta de Sara. Se sentó a mi lado con una expresión de total desesperanza, murmurando para sí misma, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que después de 3 meses no hay mejoría? Fue entonces cuando comprendí que mi existencia se había convertido en una carga que no podía soportar. Le repetí sus palabras, ¿un milagro médico? Entonces me reí de su conclusión. Lo único que hice fue seguir las instrucciones de mi doctora, cumplir con el tratamiento y demostrar que su suposición negativa era errónea. Y ella lo llamó un milagro médico. Fue gracioso. Después de todo, cuando volví a ver a mi médico, él solo me felicitó por mi recuperación. No me dijo que fuera un milagro médico. Cuando regresé de mover el coche, Sara seguía allí, mirando hacia donde yo había ido. Le pregunté qué hacía. Señaló mis manos vacías. No llevabas el bolso, así que supe que ibas a volver. Cuando la multitud se dispersó, me di cuenta de que el hombre del que me había hablado no estaba con ella. Le pregunté, ¿tu novio no está contigo? Me respondió, estoy soltera. Después de tantos años separados, pensé que ya habría encontrado a ese hombre para redimir sus arrepentimientos del pasado. No esperaba que siguiera sola. Durante el 4º mes que Sara me cuidó, aún necesitaba su ayuda para cosas sencillas, como buscar un libro para consultar algo. Un día, después de pedirle que me trajera libro tras libro, de repente se apoyó en la estantería y empezó a hablar del pasado. Me preguntó, Alex, ¿sabías que una vez rechacé a un chico que me confesó sus sentimientos? Era algo que sentía que valía la pena mencionar ahora, pero que nunca había sacado a relucir cuando sucedió, cuando podría haberlo usado para demostrarme su lealtad. Que lo mencionara tan de repente, en un momento como este, me hizo imaginar por qué. Sara seguía molesta porque le estaba causando tantos problemas. Aunque no sabía quién era ese hombre, de algo estaba segura, estaba en plena forma. Años después, Sara empezó a arrepentirse. Si me hubiera dejado y se hubiera juntado con ese hombre, no estaría en esta situación. Intenté levantarme para demostrarle que el tratamiento estaba empezando a funcionar, pero el dolor era demasiado intenso y volví a caer en la silla de ruedas. Sara se apresuró a ayudarme a levantarme, regañándome por esforzarme tanto. Las palabras salieron atropelladamente de su boca. Alex, ¿no sabes en qué estado te encuentras? Nunca tuvo esperanzas puestas en mí. Incluso cuando le decía, Sara, voy a mejorar, ella solo intentaba callarme con un desdeñoso, sí, sí, seguro que sí. Mi mejor amigo, Ben, salió y me llamó para que me apurara a entrar para cenar. Sara me detuvo. Sacó su teléfono, marcó mi número y me dijo que era el nuevo. Me dijo que la llamara cuando quisiera si necesitaba algo. Al entrar con Ben, bloqueé el nuevo número de Sara. Ben vio lo que hacía y me preguntó, Alex, ¿no piensas volver con Sara? Por cómo te miraba, parece que todavía siente algo por ti.
Ben no sabía cómo era nuestra vida juntos, y mucho menos el verdadero motivo de nuestra ruptura. Probablemente solo oyó que yo había terminado la relación y asumió que Sara había sido la dejada. Nunca se paró a pensar por qué Sara había cambiado de número. Era su manera de cortar todo contacto conmigo después de irse. Sara no podía soportar la idea de cuidarme paralizada el resto de su vida. Su tristeza y vacilación no tenían que ver con el amor. Ella simplemente no quería cargar con el estigma de haberme abandonado cuando estaba paralizado. Ser juzgada y compadecida por los demás el resto de su vida. Rompí con Sara la misma tarde que me habló de ese otro hombre. No lloré ni armé un escándalo. Ni siquiera le hice una sola pregunta sobre él. Simplemente me quedé allí sentada en silencio, pasando las páginas de un libro y tomando notas en mi computadora. No le di a Sara la reacción que esperaba. Estuvo mucho tiempo de pie en el estudio. Tanto tiempo que, cuando de repente sonó su teléfono, dijo que tenía que salir y salió corriendo. Pero yo lo vi perfectamente. Tecleó un rato en su teléfono, y 10 minutos después, entró la llamada. Me quedé aturdido en mi escritorio, preguntándome de repente qué habían significado los últimos 5 años de nuestra relación. El amor entre nosotros no pudo resistir un accidente de coche y la idea que Sara tenía de que yo la arrastraría hacia abajo para siempre. Me incliné para recoger un libro que se había caído y, sin querer, se me cayó al suelo. El dolor en las piernas era terrible. Me agarré al borde del escritorio, pero por más que lo intenté, no pude volver a subir a la silla de ruedas. Encontré mi teléfono y llamé a Sara 2 veces, pero no contestó. Supuse que probablemente sabía que si la llamaba era porque la necesitaba para algo. No volví a llamar. Me quedé tumbado en el suelo, esperando a que el dolor en las piernas disminuyera, esperando hasta tener fuerzas suficientes para intentar levantarme por mi cuenta. No fue fácil, pero después de media hora, estaba de vuelta en mi silla de ruedas, empapado en sudor, pero lo había conseguido. Luego me dirigí a la sala de estar. Encontré el botiquín de primeros auxilios y me limpié los rasguños de las piernas. Me arreglé la ropa arrugada y esperé a Sara en la sala toda la tarde. Para cuando Sara regresó, ya había encontrado un cuidador por internet. El señor Harrison era el mejor valorado y podía empezar mañana. Pagué un extra y prometió venir esa misma noche. Sara disfrutó claramente de su tiempo libre. El resentimiento en su rostro había disminuido cuando regresó. Me sirvió un vaso de agua y me lo dio. Primero le di las gracias y luego la dejé. No fue del todo inesperado. Sara creía que su historia sobre el otro hombre había funcionado. Me miraba fijamente, como si no me hubiera oído bien. Le señalé sus cosas, que había dejado junto a la puerta. Sara, deberías irte. La ruptura que yo inicié fue la respuesta que ella había estado buscando durante tanto tiempo. Así que ese día, ni siquiera fingió resistirse. Se marchó deprisa. Nunca más volví a llamar a Sara después de eso, y nunca supe que había cambiado de número. Ben no se enteró de que Sara se había ido hasta una semana después. Acababa de regresar de un viaje de negocios y vino a verme con algunos remedios herbals. Me agarré al borde del escritorio, intentando ponerme de pie. Rápidamente llamé al señor Harrison para que viniera a verme. En cuanto Ben abrió la puerta, jadeó y corrió hacia mí, agarrándome fuerte por los hombros. Estaba más emocionado que yo, y se le quebró la voz. Alex, ¿cómo te estás recuperando tan rápido?, preguntó. Luego empezó a llamar a Sara, mirando por todo el apartamento. Sara, ven a ver. Alex está de pie. Después de enterarse de que Sara y yo habíamos roto, Ben me culpó por ser demasiado bueno, por dejarla ir por miedo a ser una carga. Me dijo, Alex, ustedes eran pareja. Si no pueden superar algo tan pequeño, ¿cómo se supone que van a pasar el resto de sus vidas juntos? Precisamente porque sabía que no podía confiar en Sara, decidí no pasar el resto de mi vida con ella. Después de la cena, no volví a casa. Regresé a la oficina y por fin terminé una propuesta de proyecto que me había estado dando dolores de cabeza durante semanas. Es curioso lo que nos motiva. Me enfadé por lo que hizo Sara, por cómo me hizo ver que no era alguien en quien pudiera confiar. Así que me esforcé aún más en mi fisioterapia, solo para demostrar que todas sus supuestas preocupaciones eran infundadas.
Incluso desde mi silla de ruedas, podía pasarme las noches en vela, escribiendo sin parar para crear las mejores propuestas. Cuando me di cuenta de que no podía contar con Sara, el dinero era lo único que me quedaba. El cuidador que contraté, el señor Harrison, me cuidó muy bien. Usé el dinero que gané para pagar mi rehabilitación. 6 meses después del accidente, por fin pude ponerme de pie y dar un par de pasos por mi cuenta. Ese día, el señor Harrison me ayudaba a caminar despacio por la sala, y le dije en broma, «Señor Harrison, si puedo dar 2 pasos sola, ¿me puede preparar unas costillas estofadas esta noche?» El señor Harrison se rió entre dientes y dijo, «Por supuesto». Me soltó, manteniendo las manos cerca, protegiéndome. En cuanto di el primer paso, ya se me llenaban los ojos de lágrimas. Tras el segundo, el señor Harrison se apresuró a ayudarme a levantarme. «Lo hiciste muy bien. Esta noche te prepararé un plato enorme de costillas». En los 2 meses que han pasado desde que Sara se fue, he estado mejorando constantemente. Le dije que pronto estaría mejor. Ella simplemente no me creía. Para ella, la recuperación parecía un día que nunca llegaría. Vi a Sara fuera de mi oficina. Me criticó por ser una adicta al trabajo, igual que antes. Luego mencionó que llevaba mucho tiempo esperando fuera de mi apartamento, al no aparecer, vino aquí. Incluso señaló la ventana recién iluminada de mi oficina y preguntó, ¿te has mudado a una oficina nueva? Después de que Sara se fuera, no volvió a mostrar interés alguno por mí. Aunque sabía mi dirección, mi número de teléfono y dónde trabajaba, nunca vino a verme. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de lo grande que era esta ciudad. Tan grande que Sara pudo esconderse de mí durante 3 años. Así que no tenía ni idea de cuándo me había recuperado ni de cuándo me habían ascendido. La reunión de esta noche fue una sorpresa para ambas. Me llamó para que esperara y luego corrió a su coche a buscar algo. No esperé, simplemente la seguí, pero sin querer pisé una piedra suelta y casi me caigo. Sara se quedó paralizada. Cuando se giró, tenía el rostro pálido. Creo que debió de recordar todas las veces que la necesité desde mi silla de ruedas. Pero cuando vio que había recuperado el equilibrio, se acercó corriendo, muy preocupada por mi pierna. ¿Estás bien? ¿Cómo va la recuperación? Quizás esa era la pregunta que había querido hacerme toda la noche. ¿Cómo va la recuperación? ¿Hay secuelas? Le dije que me duele mucho cuando hace mal tiempo. Probablemente vuelva a necesitar una silla de ruedas cuando sea mayor. Pero no me creyó. Sonrió y dijo que cuando me vio antes, corría tan rápido que no parecía alguien que hubiera tenido un accidente de coche. Luego sacó un regalo de su coche. Alex, felicidades por tu recuperación. No me lo tomé a pecho, simplemente me reí de la situación. Sara, ahora que estoy sano y salvo, ¿sigo siendo tu mejor opción? Sara reaccionó igual que yo entonces, fingiendo no entender el significado oculto, aunque sabía perfectamente a qué me refería. Igual que ahora, ignoró mi risa sarcástica y me dijo con expresión firme, Alex, siempre has sido excepcional. Estar contigo es un honor. Incluso sintió la necesidad de explicar que, en los 3 años transcurridos desde nuestra ruptura, había estado soltera. Supuse que el hombre sano al que se refería aún no cumplía con sus expectativas. No creo que no intentara encontrar novio en esos 3 años, simplemente no encontró a nadie adecuado. Y entonces, por pura casualidad, 3 años después, reaparecí ante ella, completo de nuevo. Su amor condescendiente hacia mí resurgió con fuerza. Siempre lograba mostrarme su lado más egoísta. Cuando estaba perfectamente sano, yo era su mejor opción, mejor que cualquier otro hombre. Cuando estaba enfermo, era su peor opción, perdiendo ante cualquier hombre que estuviera sano. La segunda vez que me encontré con Sara fue 3 días después. Igual que la vez anterior, estaba parada afuera del restaurante, propiciando otro encuentro casual. Esta vez, yo estaba con un cliente y simplemente nos rozamos entre la multitud. Ni siquiera tuvo oportunidad de saludar. Estas coincidencias se repetían con demasiada frecuencia. Era obvio que Sara las estaba orquestando. Era tan obvio que su mirada intensa llamó la atención de mi colega. Se inclinó hacia mí y me susurró, Alex, ¿le gustó? ¿Le gustó? No lo creo.
Si no se hubiera enterado de que me había recuperado, probablemente seguiría pensando que manipularme para que la dejara hace 3 años fue la decisión correcta. Nuestro inesperado reencuentro después de 3 años podría haber tenido muchos finales distintos. En lugar de saludarme, Sara podría haber fingido que no me veía, pero yo simplemente tenía que volver a ser el Alex de antes. Y así, de repente, Sara se apresuró a reconocerme de nuevo. Ni un solo encuentro casual en 3 años, pero 2 en 3 días. ¡Qué chiste! Esta vez, me fui con mi bolso. No tengo ni idea de cuánto tiempo pudo haber esperado Sara allí. Terminé de preparar algunos contratos para el día siguiente en la oficina antes de irme a casa. En la puerta encontré un remedio para la resaca que Sara había dejado allí. Me había escrito en una nota adhesiva, recordándome que cuidara mi salud. Con su número bloqueado en todas partes, esta era la única forma en que podía contactarme. Era como cuando solíamos pelear. No contestaba sus llamadas ni respondía a sus mensajes. Llegaba a casa después de trabajar hasta tarde y encontraba una comida que me había preparado, junto con una nota de disculpa. En aquel entonces, un gesto así podía ganarse fácilmente mi perdón. Pero solo fueron discusiones. Seguíamos con nuestros planes de ir al parque ese fin de semana a hacer ejercicio. Ella me ofreció una rama de olivo, y la acepté enseguida. Esta vez fue diferente. Habíamos roto. Fue una decisión muy meditada. Hacía mucho que habíamos dejado de hablar de un futuro juntos. El señor Harrison me abrió la puerta, diciéndome que estaba trabajando demasiado y que pasara a comer. Las cosas que Sara había traído cayeron al suelo. Las recogí sin darle importancia, entré y las tiré a la basura. Fue mientras comía que el señor Harrison mencionó que Sara había venido 2 veces. La primera vez fue el día que nos encontramos. Esperó un buen rato antes de acercarse a llamar a la puerta. El señor Harrison le preguntó quién era, y ella dijo que era amiga mía. Él no le creyó, porque en los 3 años que yo había estado enferma, ella no había aparecido ni una sola vez. Así que Sara se quedó plantada fuera de la puerta. La segunda vez fue esta noche. Vino expresamente a dejarme el remedio para la resaca y le dijo al señor Harrison que se asegurara de que me lo tomara. Incluso dijo, beber le hace daño. Tiene la pierna mal, así que te costará más trabajo cuidarlo. El señor Harrison, al ser mayor y haber viajado más, adivinó fácilmente quién era Sara. Le preguntó con sarcasmo, ya que sabes que tiene la pierna mal y necesita que alguien lo cuide, ¿por qué apareces hasta ahora? Sara balbuceó algo sobre circunstancias especiales. El señor Harrison no se dio por vencido. Continuó con su ataque pasivo-agresivo. Sabes su dirección y su número de teléfono, pero no has aparecido ni una sola vez en 3 años. Supongo que tus piernas también debieron resultar heridas en el accidente. Miró las piernas de Sara. Tuviste suerte. Ni te das cuenta. Dejé los palillos y fingí estar asustada, riéndome de lo afilada que era la lengua del señor Harrison. Me dio 2 palmaditas en el hombro y me dijo que me diera prisa en comer. Mi Alex por fin ha aprendido a volar tan alto otra vez. No podemos dejar que se aproveche de la situación. Todo aquello de que el señor Harrison me llamara Águila empezó después de que me recuperara lo suficiente para ponerme de pie. Caminaba por toda la sala, llamándolo una y otra vez para que viniera a verme. Una y otra vez, el señor Harrison se paraba en la puerta de la cocina, aplaudiendo y riendo, diciendo que yo parecía un aguilucho aprendiendo a volar. El señor Harrison decía que era bueno ser un águila, que yo volaría cada vez más alto. Se preocupaba porque trabajaba horas extras sin parar, pero luego me elogiaba por ser increíble cada vez que traía noticias de un ascenso o un aumento de sueldo. Fue entonces cuando Ben finalmente se dio cuenta de que algo no cuadraba con la repentina reaparición de Sara, después de 3 años de ausencia. Me preguntó, Alex, ¿por qué rompiste con Sara? ¿Fue Sara quien te dejó y tú solo dijiste que lo hiciste para salvarla? Si no, no tiene sentido que nunca intentara volver contigo después de la ruptura y que nunca volvieras a mencionar su nombre. No iba a hablar mal de Sara. Le dije a Ben que yo había sido quien terminó la relación. ¿Es que Sara se esforzó muchísimo intentando convencerme?, preguntó Ben, confundido. ¿Por qué? ¿Por tu pierna? Pero ibas a recuperarte, ¿no? Ella no lo creía.
Pero eso fue lo que dijo el médico. Ella tampoco le creyó. Solo creía en sus propios presentimientos. Durante esos 4 meses que me cuidó, vivió en una pesadilla donde yo, por mi discapacidad, sería una carga para ella el resto de su vida. Le conté a Ben que Sara había mencionado haber rechazado a ese otro chico por mí. Ben estalló. ¡Qué tontería! Si no la hubiera salvado, ni siquiera habría tenido la oportunidad de rechazar a ese tipo. Alex, deberías haberla obligado a pagarte. Deberías haberla obligado a cuidarte hasta que te recuperaras por completo y luego haberla mandado a paseo. Salvé a Sara hace 8 años. Ese día, Ben y yo estábamos junto al río cuando oímos a alguien pedir auxilio. Por suerte, yo sabía nadar bien, así que corrí hacia la voz y me lancé al agua. Me costó un mundo arrastrarla hasta la orilla. Le practiqué la reanimación cardiopulmonar y solo cuando tosió agua pude llevarme a Ben conmigo. Ben jadeaba mientras caminábamos. Un minuto me decía que lo había asustado muchísimo y al siguiente me felicitaba por haberle salvado la vida. Sara se enteró después de que yo la había salvado. Una de sus amigas me reconoció. Agarró a Sara y corrió tras de mí, señalándola y preguntándome si yo era quien la había salvado junto al río hacía un mes. Levanté la vista y vi el pequeño lunar oscuro justo en el centro de su cuello. Lo había visto cuando le estaba haciendo compresiones torácicas. Incluso pensé que estaba en un buen sitio. Sara fue la primera en extenderme la mano para agradecerme. Señaló un restaurante cercano y me invitó a sentarme, diciendo que quería agradecerme como es debido. Ben pensaba que Sara era guapísima e hizo todo lo posible por presentarnos. Mira, hasta sus nombres suenan como si estuvieran hechos el uno para el otro. La comida que está comprando tiene que estar buena. Quiero probarla. Deberías llevarme. No podía dormir, así que me quedé en el estudio revisando unos documentos. Se me cayó el bolígrafo al suelo. Al agacharme a recogerlo, de repente me acordé de aquella tarde tan horrible. Mientras yacía indefensa en el suelo, esperando a que me volvieran las fuerzas, pensé, déjalo estar. No hacía falta esperar a que el tiempo le diera a Sara la respuesta que quería. No sé qué sintió Sara cuando recibió la llamada sobre mi accidente y vino corriendo desde su oficina. Solo recuerdo despertarme después de la cirugía y verla dormida, con la cabeza apoyada en el borde de mi cama. Esta chica, siempre tan preocupada por su apariencia, me cuidaba, con aspecto demacrado y exhausto. Cuando sintió que me temblaban los dedos, se despertó sobresaltada. Con los ojos enrojecidos, dijo, Alex, me diste un susto de muerte. En aquel entonces, me quería de verdad, ¿no? Por eso, durante el poco tiempo que Sara estuvo fuera, fui en mi silla de ruedas a la consulta del médico. Le pregunté seriamente, ¿qué probabilidades había de que mis piernas se recuperaran por completo? ¿Qué probabilidades había de que cojeara? ¿Y qué probabilidades había de que no volviera a ponerme de pie jamás? El médico me dijo que confiara en su experiencia y que siguiera el tratamiento. Me dijo que no era tan grave, que simplemente tardaría mucho en curarse. El médico intentó tranquilizarme, piensa en ello como unas largas vacaciones. Tenía pensado romper con Sara si recibía malas noticias. No quería ser una carga para ella el resto de su vida. Pero el médico me dijo que no era grave, así que dejé de pensar en ello. Resulta que Sara también tenía dudas. Mis ahorros eran más que suficientes para cubrir mis gastos médicos. No fue el dinero lo que nos arruinó, sino la dura realidad de esos 4 meses que pasó cuidándome. Mis piernas me habían arrebatado muchas de mis capacidades, y no me quedó más remedio que depender de su ayuda. En sus incontables futuros imaginados, el miedo a tener que cuidarme abrumaba a Sara. Ben me preguntó por qué nunca le había contado que le había salvado la vida. Creo que Sara probablemente tuvo que elegir entre esa deuda de vida y nuestra relación. No decidió apoyarme incondicionalmente solo porque yo le hubiera salvado la vida. Forzar la situación habría sido inútil. Cuando fui a la empresa de Sara para negociar una sociedad, ni siquiera tenía un asiento en la mesa. Entre la multitud, la vi arrinconada en una esquina de la sala. El año en que más la quise, le dije que si algún día triunfaba, jamás la olvidaría. Y durante los años que estuvimos juntos, nunca escatimé en gastos para ella. El año en que más la detesté, fantaseé con esta misma escena incontables veces.
yo mirándola desde una posición de poder, dejándola verme en la cima y riéndome de su fracaso. En los últimos años, trabajé muchísimo y Sara no progresó en absoluto. Eso convirtió mi fantasía en realidad. Sus ojos parecían contener 1000 palabras, pero solo le dediqué una mirada fugaz antes de seguir al grupo a la sala de conferencias. No sentí la emoción de la venganza, solo la sensación de por fin encontrar paz tras todas las humillaciones sufridas. En aquellos días en que no podía caminar, Sara creía que la veía como mi única salvadora. Por eso temía que, cuanto más amable fuera conmigo, más dependería de ella, que me aferraría a ella sin pudor y no la dejaría ir jamás. Siempre pensó que era incapaz, pero no se daba cuenta de que, incluso entonces, seguía esforzándome al máximo, intentando desesperadamente demostrarle que no sería una carga. Llovía cuando terminó la reunión. Regresé al estacionamiento bajo mi paraguas. Mientras estaba sentada en mi auto frotándome la pierna dolorida, vi a Sara golpeando mi ventana. En todo ese tiempo, esta fue la única oportunidad que tuvo de acercarse a mí. Bajé la ventanilla para que pudiera ver bien lo que estaba haciendo. No le había mentido a Sara. Me dolía muchísimo la pierna cuando llovía. Era un efecto secundario que tardaría muchísimo en controlarse. ¿Acaso Sara no quería perseguirme ahora que veía que estaba perfectamente bien? Pues entonces, le dejaría ver que aún me atormentaban las secuelas del accidente, para demostrarle que, a sus ojos, seguía sin ser rival para ningún otro hombre en plena forma. Pero a Sara no pareció importarle. Puso cara de dolor y preguntó, ¿es grave? ¿Quieres que vaya a la farmacia a comprarte algo? No supe qué decirle. Simplemente me froté la pierna en silencio. De repente, Sara habló, Alex, quiero cuidarte otra vez. Le dije, Sara, este dolor no va a mejorar pronto. Cuando es fuerte, me quita el sueño en las noches lluviosas. Insistió, lo superaré contigo. Siempre confía en su propio criterio, y nunca en mis palabras. La última vez le dije que mejoraría, y no me creyó. Esta vez le dije que el dolor podría acompañarme toda la vida, y tampoco me creyó. O tal vez pensó que, por muy mal que se pusieran las cosas, no sería como antes, cuando tenía que depender de ella para algo tan simple como un vaso de agua. No estoy de acuerdo, y no te creo. Cuando ella me cuidaba, a veces se hartaba y me servía un vaso de agua hirviendo. Yo colocaba con cuidado el vaso humeante sobre la mesa de centro y esperaba a que se enfriara antes de beber. También había veces que le pedía que me empujara al balcón para tomar el sol, y ella me colocaba deliberadamente bajo la luz cegadora. En aquel entonces, ya me esforzaba por tolerar sus arranques de impaciencia. Admito que le causaba molestias. Así que, al principio, opté por perdonar esos pequeños gestos de frustración. Pero al final, empezó a darme a entender que quería terminar, y mi paciencia resultó inútil. De hecho, Chloe, la amiga de Sara, vino a verme después de que rompiéramos. El día que vino, yo estaba en medio de una reunión virtual en mi estudio. El señor Harrison la acompañó a la sala para que esperara. Después de la reunión, intenté incorporarme apoyándome en el escritorio y llamé con entusiasmo al señor Harrison para que viniera a verme. El señor Harrison, preocupado de que permaneciera de pie demasiado tiempo, se apresuró a felicitarme. Levanté la vista y vi a la persona que estaba detrás de él. Después de sentarnos en la sala, lo primero que me dijo fue, Sara me mintió. Fue entonces cuando descubrí lo que Sara le había escrito el día que rompimos. Ella había dicho, Alex no puede aceptar lo que le pasó a su pierna. Está en el estudio comportándose como un loco. Así que cuando su amiga volvió a llamar, fue para pedirle que tuviera paciencia conmigo, que comprendiera el trauma que estaba sufriendo y que me consolara. Pero en cuanto Sara contestó la llamada, me dijo que tenía que salir. Esa tarde, Sara se escondió en casa de su amiga, disfrutando de una tarde libre de cuidarme. Cuando la llamé, Sara me colgó, negándose incluso a escuchar lo que necesitaba. Según Sara, el accidente me había destrozado, y ella era quien pasaba los días consolándome y tratando de animarme. Pero al final, su amiga fue testigo de que yo estaba ocupado trabajando y tratando de levantarme, ocupado con todo menos con la autocompasión. Sara le contó a su amiga la misma historia ensayada sobre nuestra ruptura. Alex dijo que no quería arrastrarme con su malestar, así que me pidió que me fuera.
Su amiga la regañó, diciéndole que no debería haberse marchado así como así, sino que debería haberse quedado, y me dijo que no era para tanto, que no era como si no fuera a recuperarme nunca. Sara replicó, ¿quién te ha dicho eso? ¿Estás segura? ¿Con el estado en que está? No parece que haya mucha esperanza. No puedo mentirle así. Chloe vino a convencerme de que me tranquilizara y cooperara con los médicos, diciéndome que ser negativa no mejoraría mi estado. En cambio, me encontró perfectamente bien, sin dejar que el accidente me afectara en absoluto. El señor Harrison me dio una manta para cubrirme las piernas y luego me ofreció un vaso de agua tibia. Chloe observó y comentó, quizás sea bueno que Sara se haya ido. Cuando estaba a punto de marcharme, Sara me miró la pierna con nerviosismo y me preguntó, Alex, ¿puedes conducir o te llevo? Su preocupación solo aparecía cuando quería algo. Ese día, cuando por fin consiguió la ruptura que tanto deseaba, lo único que pensó fue en salir de mi apartamento cuanto antes. Sabía que mi mejor amiga estaba de viaje de negocios y les había jurado a mis padres que me cuidaría bien, así que ni por un momento se le ocurrió cómo iba a pasar la noche sola. Ya eran las 9 cuando llegó el señor Harrison. Estaba comiendo comida para llevar. Me acerqué en mi silla de ruedas para abrirle la puerta. Lo primero que me preguntó al entrar fue, ¿nadie te ha estado cuidando hasta ahora? Le dije, no, solo que esta noche estoy sola. Lo primero que hizo el señor Harrison al llegar a mi casa fue preguntarme qué alimentos debía evitar. Después, fue directamente a la cocina y me preparó una comida como es debido. La comida para llevar a medio comer acabó en la basura. Mientras ordenaba mi estudio, el señor Harrison guardó cuidadosamente todos los libros que Sara había dejado fuera. Fue en ese momento cuando mi corazón se volvió completamente frío hacia Sara. El señor Harrison se tomó unos días libres, así que Ben vino a quedarse conmigo. Estaba aburrido y empezó a dibujar figuras con un bolígrafo sobre la piel cicatrizada de mi pierna. De repente, mencionó el momento en que estuve inconsciente en el hospital. Él y Sara habían llegado al hospital al mismo tiempo. En cuanto me vio, cubierto de sangre, Sara se desplomó al suelo. Dijo, Alex, en aquel entonces Sara estaba realmente aterrorizada de que fueras a morir. Así que hasta que desperté, Sara no se separó de mí. Ella me cuidó mucho entonces, vigilando cada uno de mis movimientos. Por eso, el día que desperté, aunque estaba agotada, pudo percibir mi más mínimo movimiento y despertarse al instante. Lo primero que me dijo fue, Alex, me diste un susto de muerte. En aquel entonces, sus expectativas sobre mí eran bajas. Solo quería que despertara. Ese proceso duró 3 días. Tras despertar, su siguiente deseo fue que me dieran el alta sin problemas, que me alejara de aquel lugar asfixiante. Ese proceso duró 1 mes. Después volvimos a casa y tuvimos 2 meses relativamente tranquilos. En aquel entonces, ella fue estricta conmigo, con la esperanza de que pensara menos en el trabajo y me centrara en mi recuperación. Sara quería que me levantara pronto, pero el proceso era incierto y largo. No pude lograrlo en poco tiempo, y después de 4 meses cuidándome, Sara sufrió una crisis nerviosa. Supongo que cuando me vi obligado a depender de ella, me comportaba como un bebé indefenso. Ella sentía una presión y una asfixia sin precedentes. Por eso, me resultaba fácil captar todas sus pequeñas maniobras para irse. Cuando Ben vino a visitarme, vio que Sara me cuidaba muy bien. Por eso, después de contarme todo esto, admitió que su suposición inicial sobre nuestra ruptura, que yo la había dejado ir por compasión, era errónea. Ahora entendía que todo era consecuencia de la presión diaria de Sara. Ahora podía mirarme con los ojos enrojecidos, la voz cargada de compasión, y decirme, Alex, quiero matarla. Y, de hecho, condujo hasta casa de Sara en plena noche. Pero Sara estaba decidida a cortar lazos conmigo. No solo cambió sus datos de contacto, sino que también se mudó. Así que Ben regresó esa noche derrotado. Pero me dijo, con un dejo de regocijo malicioso, que acababa de ver a Sara abajo, en el edificio de mi apartamento. Probablemente la habían rechazado en la puerta tantas veces que ni se molestó en subir, simplemente se quedó abajo. No tenía ni idea de que estuviera allí. Pero era justo lo que Ben quería. La rabia que no pudo desahogar aquella noche estalló esta noche.
Así me lo contó Ben. Temía que huyera, así que en los pocos segundos que tardé en abalanzarme sobre ella, mi cerebro calculaba rápidamente el mejor lugar para golpearla. Decidió darle una fuerte patada en la espinilla con sus zapatos de cuero de suela gruesa. Simplemente porque recordaba que ella me había dicho a la cara que había rechazado a un hombre sano, y sintió que era la herida más profunda que ella podía haberme causado. Al final, se sintió decepcionado de que Sara reaccionara tan rápido y se marchara cojeando. Me dijo, Alex, lo odio. En el hospital, pensé que, una vez recuperado, deberías dedicar tu vida a agradecerle a Sara sus cuidados. Es cierto que Sara se había portado bien conmigo. Simplemente tenía demasiado miedo de que yo la perjudicara en el futuro. Así que, de cara al futuro, hizo planes para sí misma. Yo era la carga que había que abandonar. Una semana después, vi a Sara cojeando. Estaba parada frente a una tienda que suelo frecuentar. Levanté la vista al oír a algunas personas hablar de la mujer de fuera. Incluso ahora, la belleza y la figura de Sara seguían siendo lo suficientemente llamativas como para atraer la atención de inmediato, pero esa no fue la razón por la que me enamoré de ella entonces. En aquel momento, Sara estaba sinceramente agradecida de que le hubiera salvado la vida. Así que, después de nuestra primera comida, me invitó a salir de nuevo. Esta vez éramos solo nosotros dos, y pidió todos mis platos favoritos. Nadie le había contado mis preferencias. Las había aprendido todas con solo observarme atentamente durante nuestra primera comida. Incluso sacó un puñado de caramelos de ciruela del bolsillo. Me dijo, te vi comer bastante la última vez, así que te traje un poco. Fue entonces cuando pensé que era buena persona. Al menos era considerada y atenta. Pensé que si nos juntábamos, probablemente me trataría bien. Los chicos de hoy en día siempre quieren dar el primer paso. Así que vi cómo los dos chicos que habían estado hablando de Sara salían a pedirle su número. Sara agitó las manos y retrocedió. Ben debió de darle una patada bastante fuerte porque su retirada pareció un poco torpe. Incluso oí a los dos chicos volver y empezar a hablar de su pierna. Es una lástima. Cojea. Me imagino que Sara habrá pensado, en algún momento, en lo que diría la gente si me trajera a casa en mi estado. Qué lástima que encontrara un novio así. Y por eso tuvo aún más miedo. Por primera vez, oí a Sara pedir disculpas por lo que me hizo hace 3 años. Esta disculpa repentina no fue más que el hecho de que por fin sintiera una pequeña parte del sufrimiento que yo había padecido. Durante la última semana, había estado intentando hacer muchísimas cosas con esa pierna lesionada. Solo cuando se dio cuenta de que ni siquiera podía correr o saltar hasta que su pierna sanara, comprendió que mis graves lesiones también necesitaban tiempo para recuperarse. No era que fuera a ponerme de pie de nuevo enseguida, como ella había imaginado. Me dio una patada y, una semana después, seguía teniendo problemas para caminar. Quejarse de que ni siquiera pudiera ponerme de pie después de 3 meses era, sin duda, pedir lo imposible. Dijo que había sido demasiado impaciente entonces, pero fue en esa impaciencia donde vi su egoísmo. Al final, el médico nunca le dio un plazo de recuperación específico. Calculado en meses, duró 4. Calculado en años, ni siquiera podía imaginarlo. No sabía cuánto tiempo pasaría desde que me pusiera de pie hasta que pudiera caminar. Y después de que pudiera caminar, cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera correr y saltar libremente. Pedirle que pasara conmigo un tiempo prolongado e indefinido, arriesgándose a un resultado desconocido. Seguramente lo calculó una y otra vez, intentando decidir qué opción le convenía más. Ese tiempo le habría bastado para encontrar a alguien que hubiera alcanzado mis mismas metas, y esa persona no estaría en silla de ruedas. Así que, lo más urgente para ella en aquel entonces era dejar atrás lo que había perdido conmigo. Cuando Sara me confesó que quería volver conmigo para compensarme, retomé el papel que ella había desempeñado. La miré con ojo crítico. Sara, probablemente podría encontrar a alguien en la calle que esté mejor que tú ahora mismo. ¿Qué puedes hacer? No ganas tanto como yo, tienes la pierna rota, y en cuanto a tu capacidad para cuidar de alguien. Ya vi suficiente de eso hace 3 años. Elegirte sería una pérdida para mí. Nunca había discutido con Sara por dinero. Así que, cuando le dije todo esto,
Me observó con angustia mientras yo repetía el papel hipócrita que ella había interpretado años atrás. Nunca sentí que Sara me debiera nada. Jamás mencioné que le había salvado la vida. Simplemente pensé que, como ella sugirió que lo intentáramos y me caía bien, ¿por qué no? Pero una vez que empezamos una relación, adquirimos responsabilidades mutuas. Creía que esa responsabilidad implicaba compartir los buenos y los malos momentos. Nunca pensé que significaría que saldríamos volando en direcciones opuestas cuando ocurriera el desastre. Le conté sobre la persona que le describió a su amiga, irritable, enojada, incapaz de aceptar la realidad. Esa no era yo. Eras tú. Igual que ahora, su rostro se contraía de dolor y arrepentimiento, pero solo porque no confió en mis palabras, porque no perseveró. Y ahora se ha perdido mi momento de triunfo. Al fin y al cabo, cuanto más alto vuelo, menos capacitada está Sara para siquiera estar frente a mí. Antes de irme, decidí darle un último empujón. ¿Sabes cuándo pude ponerme de pie? Una semana después de que te fueras, solo una semana. Si se hubiera quedado, quizá habríamos llegado hasta aquí, desde hace 3 años. Fui a una boda. El oficiante recitó las mismas líneas de siempre y luego hizo la misma pregunta de siempre. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y cuidarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Era la primera vez que realmente prestaba atención a esa pregunta. Antes me parecía tediosa y aburrida, una simple parte rutinaria de la ceremonia. Pero ahora me doy cuenta de que realmente nos revela el verdadero significado del matrimonio. Significa que donde hay salud, habrá enfermedad. Donde hay riqueza, habrá pobreza. Donde hay risas, también habrá lágrimas. Cada vez que decimos, me gustas, te quiero, y, finalmente, sí, acepto, significa que hemos decidido afrontar juntos todas las posibilidades que puedan surgir en esta relación. Y lo que mantiene viva esa relación es nuestro compromiso de afrontar las dificultades juntos, de aceptar los cambios a medida que se presenten. No es que solo te quiera cuando estés sana, rica y feliz. Durante esos 2 meses en que Sara me cuidó tan bien, le estuve sinceramente agradecida. Así que, mientras trabajaba desde casa, planeaba ahorrar una buena suma de dinero para regalársela. Pero la meta que me propuse era demasiado ambiciosa y el tiempo que Sara me dio, demasiado corto. No alcancé mi objetivo antes de que se fuera. 6 meses después de su partida, el día que finalmente lo logré, invertí ese dinero en mí mismo. En ese momento, me sentí agradecida de no haber perdido la fe en mí misma.